alteración negativa, que en algunos casos no puede ser sufrida, que requiere mayor crítica. Bueno, a veces tenemos signos clínicos, entre los cuales están los signos radiográficos, de alteraciones cardíacas. Por ejemplo, aquí tenemos una cardiomegalia a la radiografía. Bueno, radiografía usted la ven más adelante, es muy general. Lo que ocurre en una radiografía es hacer pasar un rayo X y el tejido más compacto, más duro, ¿no es cierto?, deja pasar, o sea, no deja pasar con facilidad estos rayos, mientras que el tejido más blando y con menos contenido, menos compacto, deja pasar con más facilidad. Al dejar pasar con facilidad, la placa queda más negra, al dar más dificultad, queda más clara, más oscura. Por lo tanto, el tejido óseo, como se ven aquí las vértebras, ¿no es cierto?, cervicales y torácicas, se ve claramente, el esternón y las costillas se ven con claridad. Aquí tenemos la cavidad abdominal y como tenemos grandes vísceras, estómago, lóbulo hepático, etc., se ve bastante compacto. Las tendríamos por lo tanto el diafragma. Y esto corresponde al pulmón, y aquí tenemos la sombra cardíaca. Y esta sombra cardíaca está aumentada de tamaño. Y está aumentada de tamaño en sentido, ¿por qué? Porque primero está muy pegada al esternón. Y por otra cosa muy importante que aquí se ve con cierta claridad, síganme. Miren esto, miren como un tubito oscuro que hay aquí. Va ahí. Y sigue ahí. Muy apenas se ve. Eso corresponde a la tráquea. Resulta que la tráquea en condiciones normales tiene que seguir hecha ahí. Sí. Tiene que irse así. Por lo tanto aquí tiene que formar un triángulo. Si nosotros no por aquí, es decir, hay elevación dorsal de la tráquea. Típico en cardiomegalia, o sea, corazón muy aumentado tamaño. Este es típico un corazón de un canino que puede tener condiciones de insuficiencia importantes, como puede que no. Insuficiencia importante quiere decir, por ejemplo, que se cansa fácilmente, que empieza a toser, que no puede dormir de noche, por ejemplo, se ambula, se para, etc. Ese es típico insuficiente ya descompensado. En cambio, el insuficiente compensado es que en algún momento manifiesta cansancio prematuro y tos. Es típico, por ejemplo, el perro cuando se agita. Pero después cuando está tranquilo, no hay mayor problema. Bueno, un ecocardiograma. Aquí se ven las cámaras cardíacas, ¿cierto? Y a su vez también tenemos la de la actividad eléctrica. Está el programa. Y aquí tenemos un ecograma donde tenemos la aurícula izquierda, la aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y tenemos una efusión pericárdica. Efusión pericárdica, acumulación de líquido. Y esto es importante porque puede ser grave, producto de que el pericardio está rodeando al músculo cardíaco. Y si se acumula líquido, se dificulta la distensión, la diástole del corazón. Es por eso que cuando hay un balazo directo al corazón, un pulsazo directo al corazón, provoca la muerte por forma inmediata. ¿Por qué? Porque realmente se provoca, llene con sangre y el corazón no se puede distender. Y esto se para. Y eso provoca la muerte por una inmediata. La actividad cardíaca es análisis de la actividad eléctrica, que se conoce como electrocardiograma. Bueno, la idea es que no van a salir peritos en el electrocardiograma, pero sí entiendan los conceptos generales del electrocardiograma. Resulta que el corazón, por su actividad eléctrica, esta actividad eléctrica se transmite hacia los tejidos circundantes, hacia el extracelular. Y por lo tanto se puede detectar mediante el uso de electrodos. Y el uso de electrodos en zona específica forma un triángulo imaginario llamado triángulo de Hitov, como el que estamos viendo acá, cuyos lados de este triángulo se conocen como derivados. Por lo tanto, en el centro de este triángulo vamos a tener el corazón. Este es el caso que estamos viendo en el ser humano, donde se coloca en la extremidad anterior derecha, extremidad anterior izquierda y en la extremidad posterior izquierda. Esto se debe que el corazón está desplazado hacia el lado izquierdo. Y esto forma un triángulo imaginario. Y los lados de ese triángulo es el triángulo de Hitov.
Veamos medicina veterinaria. Ahí tenemos un camino. Esa es la posición ideal para hacer un electrocardiograma, ¿cierto? Extremidad anterior derecha, extremidad posterior, anterior izquierda y extremidad posterior izquierda. Y ahí se forma este triángulo de. En el ser humano también se utilizan las cordiales, que son detectores en zonas específicas de energía eléctrica. No sé si alguno de ustedes se lo ha hecho, pero ahí se colocan chupones. O bien se adosan con pegamento, un pegamento, digamos, con un conductor. No sé si alguno se lo ha hecho. Bueno, resulta de que esta actividad eléctrica que está por estos electrodos llega a un equipamiento, una máquina llamada un transductor. Este transductor tiene un papel cuadriculado que va pasando a una velocidad bastante elevada y va registrándose, marcándose mediante una pluma que, bueno, antes era una tinta, pero ahora lo va quemando, ¿no es cierto? Y va marcando la actividad eléctrica que va ocurriendo en esa actividad eléctrica. Y eso es un electrocardiograma. Antes de entrar en ese electrocardiograma, situaciones también específicas en alguna especie. Por ejemplo, en el caso del equino, se utiliza el sistema tetraédrico, o sea, de 4 cables, donde uno se coloca el apéndice cifoides, otro se coloca en el encuentro derecho, otro en el encuentro izquierdo y otro se coloca en la cruz. Y ese sistema se llama sistema tetraédrico. Bueno, el electrocardiograma detecta la actividad eléctrica del corazón. Y la actividad eléctrica que presenta el corazón en un ciclo cardíaco es E. Esta es la actividad eléctrica que presenta el corazón en un ciclo cardíaco. ¿Pero qué significa esta actividad eléctrica? ¿Qué es esto? Esto es una función de dos variables. ¿Cuál? La variable tiempo y la variable diferencia potencial. Por tanto, esto es una gráfica de una función con eje de dos variables. Donde en el eje de las X está la variable tiempo. ¿En qué dimensión? ¿Qué magnitud? Milisegundos. Milisegundos. Y en el eje de las Y está la variable diferencia de potencial. ¿En qué magnitud? Milivolt. Por lo tanto, un electrocardiograma en ciencia cierta corresponde a las variaciones de potencial a través del tiempo. Y que determina, ¿no es cierto?, lo que ocurre en el ciclo cardíaco. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos primero una onda llamada onda P. ¿A qué corresponde esta onda P? Corresponde a la depolarización auricular. Como consecuencia de ello, se va a provocar la activación y contracción auricular. Después vienen tres ondas, QRS, y que se conjugan en el segmento llamado segmento QRS. Entonces uno habla de onda P, habla de segmento QRS. ¿A qué corresponde el segmento QRS? El segmento QRS corresponde a la depolarización ventricular. Depolarización ventricular. Como consecuencia de ello, se van a activar los ventrículos y se van a contraer los ventrículos. Y después viene una onda T. ¿Y a qué corresponde la onda T? Corresponde a la repolarización ventricular. Es decir, a la recuperación eléctrica de los ventrículos y que por tanto va a implicar a la diástole ventricular, a la relajación ventricular. ¿Qué es lo que está afectando? Está afectando la repolarización auricular. Está afectando, ¿por qué? Porque eléctricamente no se observa. ¿Y por qué no se observa? Porque está justo acá donde está el QRS. Y siendo el QRS más intensa eléctricamente, enmascara la presencia de la repolarización auricular en el electrocardiograma. Entonces, esto es un electrocardiograma básico.
¿Qué es lo que se hace? Primero, un análisis es cuántos de estos ciclos eléctricos hay en un minuto, que sería la frecuencia cardíaca. Otro análisis es analizar cómo son estas ondas en cuanto a magnitud, en cuanto a frecuencia. Otra particularidad específica, por ejemplo, el equino presenta una onda P bimodal, o sea, la de equino es así, bimodal, típica del equino. Y lo otro, que esta actividad eléctrica se analiza en diferentes derivadas. Las derivadas son las uniones de dos polos, son los lados del triángulo y las uniones de dos polos. Tenemos entonces, por ejemplo, la derivada 1, que es entre ¿no es cierto?, la extremidad anterior derecha, la extremidad anterior izquierda, la derivada 3, que es entre la extremidad anterior izquierda y la extremidad posterior izquierda, y la derivada 2, que es entre la extremidad anterior derecha y extremidad posterior izquierda. Y por lo tanto, en el fondo, aquí se está transmitiendo, ¿no es cierto?, la actividad eléctrica, se detecta aquí. Aquí se está transmitiendo la eléctrica, se detecta aquí y aquí acá. Bueno, resulta que las detecciones eléctricas de las diferentes derivadas tienen diferentes magnitudes en las diferentes ondas. Y así está la ley de 't Hoffer, que nos dice que la suma algebraica de una onda cualquiera en una derivada más el potencial de esa onda en las otras derivadas debe dar, en condiciones normales, un valor igual a 0. Esto no quiere decir, por ejemplo, que la onda P en la derivada 1 más la onda P en la derivada 2 más la onda P en la derivada 3 debe dar un valor 0. Suma algebraica quiere decir que hay números positivos y números negativos. Y es así como, por ejemplo, en una derivada la onda P es positiva y en otra es negativa. ¿Ya? Y por eso es que la suma algebraica debe dar 0. Y ocurre eso por cierto por todas las cosas. Bueno, aquí tenemos lo que estamos hablando. Depolarización auricular, onda P. Depolarización ventricular, QRS. Y repolarización ventricular, onda P. Entonces, esta situación eléctrica es la que, ¿no es cierto?, se manifiesta ahí en el electrocardiograma. Y aquí vemos como, por ejemplo, como algunas ondas que aquí están en diferente magnitud, está positivo y aquí están negativas. Bueno, aquí tenemos el electrocardiograma y para analizar lo siguiente, por ejemplo, el canino tiene una particularidad, presentar una actividad cardíaca con arritmia fisiológica. Arritmia sinusal, ¿qué quiere decir? Que el nodo sinusal, o sea el marcapaso, es irregular. Y esa irregularidad está asociada con la respiración. Y así tenemos, por ejemplo, una actividad eléctrica cardíaca del canino, que tenemos aquí un ciclo, después ausencia de actividad eléctrica, y después tenemos tres actividades eléctricas muy juntas, y después nuevamente un periodo de más la longitud. Por lo tanto, esta es la arritmia, ¿no es cierto?, propia que presenta el canino. Pero dentro de esa arritmia puede tener, sí, arritmias patológicas. Por ejemplo, esta. Esta arritmia es, ¿cierto?, evidentemente la alteración, producto que tiene una actividad eléctrica aquí frecuente y posteriormente viene ausencia de actividad eléctrica. Viene ahora actividad eléctrica, en un periodo, ¿no es cierto?, más corto, y después dos actividades eléctricas más continuas. Por lo tanto, aquí presentó, ¿cierto?, un silencio eléctrico más prolongado que lo normal. ¿Por qué se produce la arritmia? Las arritmias se producen por tres causas generales. Se producen por alteraciones en la génesis del impulso, que implica alteraciones en el marcapaso, alteraciones en la conducción del impulso, es decir, alteraciones en el sistema conductor, y ahí tenemos el caso de los bloqueos, y alteraciones en la génesis y conducción del impulso, o sea, la influencia de los hormonas. Y eso son las más patológicas. Y las arritmias adquieren importancia cuando la actividad del corazón no puede llevarse a cabo el funcionamiento de bombo y vibrador. La arritmia más patológica, la más patológica es la
fibrilación auricular, ventricular, perdón. Fibrilación ventricular. Esa arritmia es la más patológica, ¿por qué? Porque el punto de vista hemodinámico es equivalente a un paro cardíaco. Es decir, el músculo ventricular está en un estado de contracción no eficiente y por lo tanto no puede mover la sangre. Y por eso es que es igual a un paro cardíaco. Pero fíjense, puede dar fibrilación auricular y no tiene tanta importancia. ¿Y por qué? Porque la fibrilación auricular no afecta en gran medida al gene. ¿Se dan cuenta como ya dijimos que el gene dependía de un 10-15% máximo de la aurícula? Por lo tanto, la fibrilación auricular no afecta mayormente al gene. En cambio, la fibrilación ventricular afecta a toda la circulación sistémica y por lo tanto es mortal si no se recupera rápidamente. Y de ahí salen los desfibriladores. Estos componentes eléctricos tienen dos objetivos: estimular la actividad cardíaca cuando hay un paro cardíaco, y los objetivos desfibrilar. Es decir, cuando el corazón está fibrilando, un golpe eléctrico tienden a salir de ese estado. Por eso también se llaman desfibriladores. Y miren, este es interesante. ¿Qué es esto? ¿Una arritmia? Exactamente, una arritmia. ¿Pero qué tipo de arritmia? ¿Cómo es la frecuencia? Por... Regular primero, mira. Es regular, miren. A la misma distancia. Ah, ya. Es regular. ¿Y qué más? Es Por... regular y acelerada. muy acelerada, muy frecuente. Por lo tanto, hay taquicardia. Acá hay una taquicardia, Ya. que se conoce como taquiarritmia. Bueno, esto es un canino. Un canino que presenta distemper de estado agudo. Y está bajo un cuadro febril. Tiene más de 42 grados Celsius. Profesor, le iba a preguntar por qué el individuo en estado febril aumenta la frecuencia. Porque aumentan las demandas metabólicas. Y eso hace aumentar la actividad simpática, como excesiva. Ahora, no humanicemos los animales. Eso hay mucha tendencia, sobre todo con las mascotas, humanizar. ¿En qué sentido? Al tiro dicen 42 grados Celsius. Así, ¿por qué? Porque resulta que lo relaciona con uno. Claro, si no tuviera 42 grados Celsius, no queda duda que muchos estarían con convulsiones, ¿ya? O estarían botados, situaciones agudas, u otros habrían situaciones, ¿no es cierto?, agudas y posteriormente crónicas. Por ejemplo, si fuera un hombre, podría quedar estéril con esa temperatura, aunque sea un par de días. ¿Sabe usted o no? ¿Sabe usted que podría dejar esterilidad? Una fiebre muy elevada que duraría unos 2 o 3 días. Sí, puede dejar estéril. Puede afectar en forma importante la función gametogénica. Bueno, pero resulta que 42 grados Celsius para los caninos es, considerando que su temperatura basal, o sea, normal, va de 38,5 más o menos 0,2, 0,3, 0,5. O sea, en los cachorros hasta 39 se acerca. En los adultos 38,8. En cambio nosotros, ¿cuál es la temperatura, no es cierto, ya máxima? 37. 37. Y a 37 ya empieza a ser fiebre. Por lo tanto, analogía sería como 40. Sería como temperatura 40. Para uno, los 42 digamos. Y 40, yo por ejemplo puedo soportar bien temperatura 40. He hecho clase con 40 grados Celsius de temperatura. Hay otras personas que no, se botan mucho, o sea, igual es incómodo. Pero lógicamente el corazón se acelera. Tienen que pensar que por cada grado Celsius aumentan 10. Por lo tanto, si son 3 grados Celsius más o menos, son 30 látigos que se agregan más. En forma basal. Entonces eso corresponde, ¿no es cierto?, al concepto de un electrocardiograma. Esa es la idea. Detectar, ¿no es cierto?, la frecuencia, detectar arritmia. Esa arritmia puede ser por bloqueo, ¿cierto? Y análisis ya más específicos van asociados con, ¿cómo se llama?, con estudios ya más de posgrado de electrocardiograma. Lo que les decía, que, ¿no es cierto?, las ondas, de acuerdo a la derivada que estemos determinando, son positivas, o en algunos casos, y en otros casos es negativa. En caso de la álgebra debe ser.
Ahora, hacer un electrocardiograma en un perro no es fácil, ¿eh? Puesto que no se queda tranquilo. Muchas veces para cuesta, no algo tan sencillo. Bueno, la presión sanguínea, que es un cierto determinante importante de la actividad circulatoria, sabemos que la sangre circula por diferencia de presión. Y la presión sanguínea depende de la actividad cardíaca y de la resistencia periférica. Y la actividad cardíaca corresponde, ¿no es cierto?, a la cantidad de sangre que llega al corazón, que está determinado por diferentes variables. Como por ejemplo, la cantidad de sangre, el ejercicio, temperatura, etc. Y la resistencia periférica es la resistencia que oponen las paredes arteriales hacia el paso de sangre y que va a depender del diámetro del vaso sanguíneo. Puesto que al disminuir el diámetro del vaso sanguíneo, la resistencia periférica aumenta. Al dilatarse el vaso sanguíneo, la resistencia periférica disminuye. Y a su vez también asociada con la presión. Al contraerse, la presión aumenta, y aumenta la resistencia periférica. Al dilatarse, la presión disminuye y disminuye la resistencia periférica. Y hay que considerar que la sangre tiene variaciones en cuanto, a su vez, a su viscosidad también, y que se asocia con la resistencia. Producto de que al tener mayor viscosidad, la resistencia es mayor. Menor viscosidad, la resistencia es menor. Variaciones de viscosidad, por ejemplo, asociadas con la actividad de ejercicio en relación a la termorregulación, por ejemplo. Por ejemplo, el cabello del perro cuando hace ejercicio hace aumentar el hematocrito. ¿Por qué aumenta el hematocrito bajo el ejercicio? Porque aumenta. Porque se pierde agua. Se pierde agua ya por sudor. ¿En qué caso? ¿En qué caso se pierde agua? Estamos hablando de perro y gato. El perro, perdón, y equino. Perro y caballo. Por hacer. ¿Ah? ¿Quién suda? El caballo. El caballo suda. El caballo suda, por lo tanto, un ejercicio intenso, poca sudoración en el caballo, de esa manera termorregula y por lo tanto pierde agua a la sangre y el hematocrito aumenta. Entonces agrega también el efecto de la contracción del vaso que aporta células sanguíneas, por lo cual también hace aumentar más el hematocrito en forma aguda. Y eso hace de que, secundario al ejercicio, se provoca, ¿no es cierto?, hay una mayor actividad simpática, vasoconstricción, mayor actividad cardíaca, mayor hematocrito, por lo tanto todo eso hace que la presión sanguínea también aumente. ¿Ya? Y en el caso del perro, ¿por qué pierde agua? Por el jadeo. Jadea, ¿no es cierto? Jadea mucho y pierde agua. Bueno. Entonces, la presión arterial está dada por todo determinante. Por el volumen minuto, que está relacionado con la actividad cardíaca, y con la resistencia periférica, que es, ¿no es cierto?, el roce que tiene la sangre con las paredes del vaso arterial. Y para que entendamos, ¿no es cierto?, a su vez la regulación constante de la presión sanguínea. La presión sanguínea es regulada constantemente en forma rápida por la actividad nerviosa, mediante un alporreflejo, a través de la actividad del sistema nervioso autónomo. Pero también ya hemos visto que la presión sanguínea es regulada por mecanismos alternativos hormonales que actúan por más tiempo. Y algunos son vasoconstrictores, otros son vasodilatadores. Veamos primero la regulación nerviosa constante. La presión arterial es la determinante de estar siendo monitoreada constantemente. ¿Dónde? A nivel de los llamados vasoreceptores. ¿Dónde se encuentran estos vasoreceptores? Estos vasoreceptores se encuentran en los grandes vasos arteriales, a nivel carotídeo, a nivel aórtico, y detectan estos cambios de presión. Mandan la información al centro integrado, que se encuentra en el sistema nervioso central, y que es el bulbo raquídeo, donde está, ¿no es cierto?, el sistema llamado centro vasomotor. El llamamos centro vasomotor. Y este centro es el que responde frente a los cambios de presión, actuando a dos niveles. A nivel de la resistencia periférica. ¿Y esta de qué depende? Depende del diámetro
de los vasos arteriales. Y otro nivel que actúa es a nivel del gasto cardíaco. Gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y por el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Estos dos determinantes, gasto cardíaco y resistencia periférica, van a determinar el valor de presión arterial. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Supongamos que cae la presión arterial por diversas causas. Hemorragia, deshidratación excesiva, etc. Lo detectan los receptores. Esa caída de presión. Manda la información al centro integrador, bulbo raquídeo, centro vasomotor. Y este responde. ¿Cómo responde? Primero responde disminuyendo el diámetro vaso sanguíneo. Al disminuir el diámetro vaso sanguíneo, aumenta la resistencia periférica. Esto lo hace mediante un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo simpático, que provoca vasoconstricción. ¿Y cuál es la acción sobre el corazón? Sobre el corazón es aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar el volumen sistólico, aumentando la contractibilidad, lo cual aumenta el gasto cardíaco. Y al aumentar la resistencia periférica, aumentar el gasto cardíaco, va a empezar a aumentar la presión arterial y empezar a recuperarse al valor normal. ¿Qué ocurre si aumenta la presión? Se aumenta la presión, esta información llega hasta el centro superior y se provoca la respuesta a nivel de vaso sanguíneo. ¿Cuál? Aumenta el diámetro del vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque baja la actividad del sistema nervioso autónomo simpático y empieza a aumentar la actividad del sistema nervioso autónomo parasimpático. Y al aumentar el diámetro sanguíneo, disminuye la resistencia. ¿Y qué otra cosa ocurre? Ocurre que va a acción sobre el corazón y hace bajar la frecuencia cardíaca y hace bajar el volumen sistólico, lo cual hace bajar el gasto cardíaco. Y al bajar el gasto cardíaco y al bajar la resistencia periférica, esto va a hacer bajar la presión sanguínea a los valores normales. O sea, de bajar a los valores normales. ¿Esto cómo logra sobre el corazón? Puesto que aumenta la actividad del sistema nervioso autónomo parasimpático sobre el corazón. Al mandar señales parasimpáticas al corazón, en la frecuencia baja la contractibilidad, la fuerza de eyección, baja el volumen del ventrículo y baja el gasto cardíaco. Entonces, es un juego de actividad, ¿no es cierto?, simpática y parasimpática. Simpática y parasimpática. Por eso que cuando nos enfrentamos a las situaciones más frecuentes, ¿cuál? Caída de presión por deshidrataciones, hemorragia, principales causas, tenemos una actividad simpática aumentada. Claro, circulatorio. Pero no solamente una actividad simpática aumentada, también tenemos los mecanismos alternativos aumentados. Vasoconstrictores. ¿Y cuál es el sistema alternativo que tenemos? Tenemos las catecolaminas, las neuroendocrinas, que se liberan a circulación sanguínea y empiezan a aumentar. Tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que está empezando a aumentar en forma intensa bajo la caída de presión. Aumenta la ADH, asociada con este sistema. Pero recordar que también mecanismos controladores vasodilatadores también existen, las prostaglandinas. Y hay un sistema muy importante asociado al corazón, que ayuda a regular la presión sanguínea también cuando hay sobredistensión de las aurículas producto de una presión muy elevada. Cuando hay una presión arterial muy elevada y esto provoca una sobredistensión de las aurículas, a nivel del miocito auricular se produce un mecanismo hormonal llamado factor natriurético auricular, o también conocido como atrioleptina. Este factor, su nombre lo dice, nace de las aurículas.
y tiene un efecto natriurético. ¿Qué quiere decir? Que provoca mayor eliminación de sal, de sodio por la orina. Provoca eliminación de sodio por la orina. Y al eliminarse sodio, elimina su valente osmótico de agua. Por lo tanto, se opone a la acción excesiva de este sistema renina-angiotensina. Al contrario, es vasoconstrictor y retenedor de sales y de volumen. Por lo tanto, es un mecanismo importante controlador, sobre todo cuando la hipertensión que se está provocando es producto de este sistema que está actuando en conveniencia. Entonces, tenemos un nuevo mecanismo controlador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es este péptido proveniente del corazón. Por lo tanto, el corazón también tiene una actividad endocrina importante. La endocrina asociada a mantener y a regular la presión cuando hay una presión muy elevada. El corazón también detecta esta presión sanguínea muy elevada. Bueno, el pulso ya lo vimos también en el práctico como tal. El pulso es una derivación de la actividad cardíaca, producto de que cuando sale la sangre del ventrículo izquierdo y dilata la aorta, esta es, en condiciones normales, un gran vaso elástico. Se distiende y vuelve a su pulso original. Y esa onda de distensión se va transmitiendo a lo largo de las vasos arteriales y se detecta externamente con el concepto de pulso. Existe también el pulso venoso, pero una intensidad mucho menor, producto de que ya cuando estamos llegando al nivel venoso, la presión es muy baja y por lo tanto el efecto sobre los vasos de distenderlos es menor. Por lo tanto, el más utilizado es el pulso arterial como tal. Y de hecho el pulso arterial es el que nos determina en forma directa cómo está la actividad cardíaca. En el mayor caso, no siempre. ¿Por qué? Porque hay circunstancias en que el pulso se disocia de la actividad cardíaca. ¿Cuál? Por ejemplo, una pérdida importante de volumen sanguíneo, una hemorragia muy evidente, una pérdida importante de volumen sanguíneo por deshidratación muy severa. Eso nos hace bajar mucho la presión. Y al bajar mucho la presión, puede que la onda de expansión de la arteria no sea detectable. Por lo tanto, no se detecta el pulso. Pero, ¿cómo está el corazón? Latiendo al máximo en fondo. Es por eso que ningún individuo se le puede dar por muerto por la ausencia de pulso. La muerte se da por ausencia de actividad cardíaca, escuchando directamente el corazón. ¿Bien? Y la otra circunstancia que se disocia la actividad del pulso con la actividad cardíaca es en la senilidad. ¿Por qué? Porque por la senilidad las arterias se hacen más rígidas, se anquilosan, se hacen, no sé, menos distensibles y menos elásticas. Y por lo tanto, la onda de expansión que nace la aorta es menos evidente y más corta y hace que esa onda de expansión por las arterias se transmita en forma más rápida. Y por lo tanto el pulso en la senilidad es más débil y más rápido que la actividad cardíaca. Por lo tanto se separa un poco de la actividad cardíaca. Entonces, por definición, el pulso es transmisión de un cambio de presión a la pared arterial y en la sangre. Y cuando fluye a través del sistema vascular. El pulso se toma en diferentes zonas de acuerdo con el práctico, en el caballo, arteria macela externa, parcial o temporal superficial. En el toro también tendríamos esa posibilidad, pero es más fácil, más difícil de abordarla. Y teníamos más la cefena y la coxigia media. ¿Ya? En perro, gato, al igual que en la cabra, tenemos la arteria femoral interna. Y en el cerdo no hay, porque no hay vaso abordable para poder detectarlo por el gran contenido graso. El pulso tiene propiedades y que pueden variar. Por ejemplo, frecuencia. Se acelera en estados normales como la preñez. A ver. La digestión, la excitación, el ejercicio, disminución de la temperatura ambiente. Y en estado patológico aumenta como en la fiebre, la anemia y enfermedades cardíacas. Y la frecuencia disminuye en excitación directa en el nervio vago, o sea, una mayor actividad parasimpática. Enfermedades del sistema nervioso central, por ejemplo, aumenta la presión intracraniana. Esto es importante, por ejemplo, los clínicos de urgencia, cuando hay traumatismo encefalocraniano, saben que cuando hay edema, la presión aumenta intracraniana y eso tiende a bajar la frecuencia.
Y entonces esta tecnología es una disfunción clínica muy severa. La ictericia, que el aumento de bilirrubina en circulación y en los tejidos, y la inflamación del miocardio. El ritmo puede ser regular y irregular, el pulso puede ser potente, y se habla pulso magno, o débil, pulso parvo, puede ser rápido, que asciende y desciende bruscamente, o lento, y tensión del pulso puede ser duro, como en el caso de la hipertensión, o blando cuando es debilidad cardíaca. Por lo tanto, después, ¿no es cierto?, uno analiza y va adquiriendo capacidad ahora de palpación para palpar y determinar, ¿no es cierto?, la importancia. Mecanismos hormonales. Y yo sé que ya el concepto hormonal ustedes lo tienen, que corresponde a un mensajero que viaja por la sangre y actúa a distancia. Pero lo que sí es importante que ustedes tengan el concepto de regulación neurohormonal central, que implica la actividad de un sistema neuroendocrino asociado con dos estructuras muy estrechamente funcionales, que son el hipotálamo y la hipófisis. Resulta que hay dos conexiones generales que hay entre el hipotálamo y la hipófisis. El hipotálamo presenta las neuronas hipotalámicas que presentan grandes axones y que viajan y se localizan en el lobo posterior de la hipófisis, donde se encuentran los telodendrones. Y es por eso que el lobo posterior de la hipófisis, llamada también neurohipófisis, corresponde a una zona de almacenamiento de neurosecreciones de estas células hipotalámicas. Y estas neurosecreciones van a ser dos hormonas muy bien ya conocidas por ustedes, una sobre todo, que es la DH, hormona antidiurética, por los mecanismos de estimulación que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Baja de volumen sanguíneo, aumento de osmolaridad, son los principales estímulos para producir esta hormona. Hormona que viaja al riñón y retiene líquido, provoca concentración de orina elevada, para retener líquido y perder, ¿no es cierto?, menos cantidad de este fluido. Y la otra hormona que se produce a este nivel, que en el fondo se almacena y se libera a este nivel, es la oxitocina, hormona que está asociada directamente con la actividad reproductiva en base a estimular la contracción uterina en el parto y también, como vimos, estimular la contracción de las células epiteliales de la glándula mamaria para provocarla a la leche. Pero existe otra conexión neuroendocrina central muy importante, que es aquella donde neuronas hipotalámicas provocan neurosecreciones que viajan a través de una circulación especializada al lóbulo anterior del hipófisis, también llamada adenohipófisis. Y estas estimulan a estas células para producir las hormonas adenohipofisales o del lóbulo anterior del hipófisis. Hormonas que van a actuar sobre diversas glándulas productoras de otras hormonas también importantes, reguladoras, y de esa manera integrar y controlar la actividad funcional orgánica. Y ahí tenemos estas dos conexiones, nuevamente, la neurohipófisis y la adenohipófisis. Aquí tenemos estas neurosecreciones que viajan por esta circulación especializada, capilarización que llega a estimular, ¿no es cierto?, la eliminación de las hormonas de la hipófisis anterior. Bueno, lo que acabamos de decir, la hipófisis posterior produce, o la hipófisis produce estas dos hormonas, que son dos hormonas que tienen una acción diferente a nivel orgánico, pero ojo, son muy parecidas. Químicamente son muy parecidas. La DH, que la vimos, hormona antidiurética, y la oxitocina, hormona, ¿cierto?, asociada con la estimulación de la contracción uterina y de la glándula mamaria. Tiene otras acciones también, y se le ha ido descubriendo otras acciones, pero son secundarias y menos centrales como la que estamos viendo en la actualidad. Bueno, esta sí es una conexión más compleja, mucho más compleja en cuanto a entender de que hay
una neurosecreción hipotalámica que va a influir localmente a estas células de la adenohipófisis. Estas neurosecreciones se conocen como factores hipotalámicos. Y estos factores hipotalámicos actúan sobre estas células de la adenohipófisis, produciendo las hormonas trópicas de la hipófisis anterior o adenohipófisis, que van a actuar a diversos tejidos glandulares productores de otra hormona. ¿Cómo se regula esta actividad? Se regula mediante un mecanismo conocido como de retroalimentación o feedback. Si se dan cuenta, la interrelación es bastante amplia. ¿Por qué? Porque el hipotálamo, a su vez, está insertado en un sistema nervioso donde tenemos un sistema nervioso superior que influye sobre el hipotálamo en mayor o menor medida. Este hipotálamo va a liberar factores liberadores, como ya dije, que va a actuar sobre la hipófisis anterior, las cuales van a liberar la hormona hipofisiaria, que van a ir a actuar sobre tejidos reactivos, y muchos de ellos son tejidos glandulares productores de hormonas, reguladoras. Y de esa manera, de acuerdo al nivel hormonal, va a haber un efecto de regulación llamado retroalimentación o feedback positivo o negativo. ¿En qué consiste este mecanismo feedback positivo y negativo? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la esquematización bastante más simplificada. El hipotálamo libera factor liberador, actúa sobre el hipófisis anterior, que produce la hormona estrópica, que actúa sobre las glándulas, muchas de ellas de actividad endocrina, que producen hormonas que actúan sobre órganos efectores. El nivel de estas hormonas van a provocar un efecto de feedback positivo o negativo sobre el eje central. ¿Qué quiere decir positivo? Que es menos frecuente. Que a medida que va aumentando esta hormona, se mandan señales para que el eje central aumente la actividad productora de esta hormona. ¿Qué significa feedback negativo? Que es más frecuente. Que al ir aumentando el nivel de esta hormona, se mandan señales negativas para que el eje central baje cuando tiene menos actividad y baje la producción de esta hormona. Y de esa manera se va a regular. La regulación, ¿cierto?, de retroalimentación de zona. Bueno, esto es lo que vamos a ver en muy general. En muy general no vamos a entrar en detalle, especialmente el tiempo no dio, pero sí es importante que ustedes se lean las funciones, ¿no es cierto?, hormonales de diversa estructura que van a ir regulando la actividad funcional específica dentro del concepto fisiológico neuroendocrino. Este hipófisis anterior, mediante la estimulación de factores liberadores, libera las siguientes hormonas estimuladoras, como la hormona estimulante de la tiroides. Esta es la que actúa directamente sobre la glándula tiroides. Glándula que produce las hormonas tiroideas, que son muy importantes en reguladoras del metabolismo orgánico. Las hormonas tiroideas tienen una particularidad, son hormonas yodadas. Por lo tanto, para su síntesis, aparte de la base proteica que presentan, porque son hormonas de naturaleza proteica, requieren yodo. Y por eso se requiere un aporte adecuado de la homeostasis del yodo para que se incorpore a la glándula y se produzca esta hormona. Antiguamente había asentamientos humanos que estaban bastante alejados de fuentes de yodo y por lo tanto tenían deficiencia de esta glándula. Esta glándula produce estas hormonas que tienen acción sobre todo los tejidos, estimulando el metabolismo, estimulando su reacción y su funcionalidad. Otra hormona que se produce a nivel de la hipófisis anterior es la hormona de crecimiento, somatotropina. Y se habla de hormona de crecimiento, ¿por qué? Porque está asociada con el crecimiento, pero con otras funciones también, metabólicas. Por ejemplo, estimula la síntesis proteica, por lo tanto es anabólica proteica. Estimula la formación de glucosa y el aumento del nivel de glucosa sanguíneo. Y por lo tanto está asociada también con el metabolismo de la glucosa. Y específicamente se asocia al crecimiento, producto que estimula la síntesis proteica de la matriz ósea y el crecimiento del hueso, como tal, el hueso largo. Pero también esta hormona es muy importante para el proceso reparativo en individuo adulto, es importante para el funcionamiento de la glándula mamaria, por ejemplo, en la hembra, ¿ya? Y por lo tanto, tiene otras funciones también importantes, aparte de la que se le da como central, que es ser una hormona asociada al crecimiento. Esta hormona tiene la particularidad que se libera en la etapa de menor luminosidad, o sea, en la noche, cuando se está durmiendo. Una hormona que se libera en la noche.
Se ha demostrado, por ejemplo, que en los niños, no el ser humano, los niños que tienen muy mal dormir, tienen afección a su crecimiento. Y durante se hacen tratamientos para que mejore su dormir, para que así mejore la producción de esta hormona y su acción en el crecimiento. Resulta que la hormona tiroxina, o sea, las hormonas tiroideas, también tienen acción con respecto al crecimiento. Y existen diferencias, eso sí. Cuando hay deficiencia de hormona de crecimiento en la etapa de crecimiento, hay un enanismo, que es un menor crecimiento, pero con un individuo todo lo demás normal. En cambio, cuando se asocia y está deficiencia de la hormona tiroidea, hay deficiencia de crecimiento y hay deficiencia también mental. Por lo tanto, son individuos de menor tamaño y con deficiencia mental. Y eso se conoce como enanismo cretino. No sé por qué le llaman así, también llamado cretinismo. Porque cretino, ¿cierto?, es un término no tan utilizado cotidianamente, ¿ya?, pero que se sabe mucho, ¿cierto?, a qué se refiere, sobre todo si en estas teleseries Mala Muerte, donde realmente se habla, es un cretino, ¿ya?, es una persona mala, ¿ya? Bueno, es un desarrollo inadecuado corporal y cerebral producto de deficiencia de hormona tiroidea. Otra hormona que se produce importante es la hormona adrenocorticotrópica, que es una hormona que estimula las glándulas adrenales. Glándulas que tienen dos acciones, una acción de una médula y una corteza. La médula corresponde a la actividad simpática neuroendocrina que se libera a circulación de catecolamina. ¿Ya? La corteza tiene tres zonas, como ustedes tienen que haber visto en neurología, por lo tanto tienen que repasarla. Una zona externa que produce la aldosterona, ¿no es cierto?, que regula el nivel de sodio, potasio. Genial. La zona media, que es la que produce la hormona asociada al estrés crónico, que es el cortisol. Es una hormona que está asociada al metabolismo de los carbohidratos y que tiene efectos también sobre las células sanguíneas de defensa, regulándola o desregulándola dependiendo de su nivel, y que tiene también una acción controlada de la inflamación. El famoso cortisol, o hidrocortisona, que es menor cantidad, y la zona interna de la corteza, que produce hormonas de naturaleza sexual, o también llamados esteroides sexuales. ¿Y por qué esteroides? Porque todas estas hormonas de la corteza adrenal son de origen esteroidal, es decir, son en base al colesterol, y son muy semejantes entre ellas. Y la producción hormonal a este nivel de hormonas sexuales es baja, puesto que la producción está dada por otra acción neuroendocrina central, que está dada por la liberación de las llamadas gonadotrofinas del hipófisis anterior. Producto de estimulación sobre esta hipófisis anterior por el factor hipotalámico, se liberan las llamadas gonadotrofinas, que son dos y que tienen una denominación feminista, pero que se conocen con el término GnRH. Las hormonas gonadotróficas. Son las que tienen efecto trófico sobre las hormonas, que son, en el caso de la hembra, los ovarios, en el caso del macho. Las hormonas que tienen doble función. Función gametogénica, específica, y función endocrina. Producto bajo los efectos de esta gonadotrofina, las gonas van produciendo los gametos específicos y van produciendo las hormonas sexuales. Y como les dije, tienen denominación feminista. ¿Por qué? Porque se conoce como FSH y LH. ¿Qué significa FSH? Folículo estimulante. Es la que estimula el crecimiento por razón del folículo. Y en forma paralela a este crecimiento por razón folicular se están produciendo hormonas sexuales. Que las hormonas sexuales de la hembra son los estrógenos y la progesterona, y en menor cantidad la testosterona, que es la hormona más propia del macho. Y durante el ciclo sexual se está produciendo un proceso en el ovario de crecimiento folicular y actividad hormonal cíclica en relación a los niveles de estrógeno y progesterona. En cambio, la FSH también va a actuar sobre el testículo, y ahí no hay, ¿no es cierto?, folículo, que se llama folículo estimulante. Y la LH, hormona luteinizante, esta hormona es muy interesante, ¿por qué? Y muy importante, ¿por qué? Porque esta hormona es la hormona ovulatoria, y además luteinizadora. Es la hormona que induce la ovulación, que se expulse, ¿cierto?, el óvulo, y de esa manera posteriormente sea fecundado y haya reproducción, gestación. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?
Y resulta que esta hormona también hace un cambio bioquímico luteinizante de las células, ¿cierto?, del folículo, para empezar a producir mayor cantidad de la hormona llamada progesterona, producto de que este folículo que se rompió expulsando el óvulo queda como una estructura endocrina llamada cuerpo lúteo, que produce progesterona, que es la hormona que va a mantener la gestación, ¿cierto?, en todas las especies. Bueno, en el caso del macho también la FSH y el LH tienen acción, estimulando la gametogénesis y la producción hormonal. Y la producción hormonal fundamentalmente de testosterona, que es la hormona propia del macho, y en menor cantidad las hormonas secundarias que se llaman la hembra, que son los estrógenos y progesterona. Y por lo tanto, esas hormonas sexuales se producen en mayor cantidad acá y en mucho menor cantidad a nivel de las adrenales. Pero se producen las adrenales. Y por eso que las alteraciones adrenales pueden afectar la función normal acá. Bueno, y finalmente otra hormona asociada a la acción de la hipófisis anterior y a la actividad reproductiva es la prolactina. El hipotálamo libera el factor hipotalámico que actúa sobre la hipófisis anterior y que produce esta hormona llamada prolactina, hormona que tiene una acción directa sobre la glándula mamaria en producir leche, es la que estimula la producción de leche. Y también tiene acción sobre otros tejidos, entre los cuales está el tejido nervioso, y es por eso que la hormona que se asocia con la habilidad materna o conducta materna. ¿Bien? Eso corresponde, ¿cierto?, a la hormona prolactina. Y aquí es interesante porque resulta que hay una hormona de la hipófisis que está asociada con la lactancia, que es la prolactina, que estimula la producción de leche. Y por otro lado, existe una hormona de la neurohipófisis, que es la oxitocina, que está asociada con la bajada de leche y la lactancia. Por lo tanto, hay una integración entre la hormona de la hipófisis anterior y una hipófisis posterior en la lactancia para provocar, ¿no es cierto?, la producción y bajar leche para el animal, ¿no es cierto?, recién nacido. Bueno, aquí les voy a mandar el Power con funciones específicas de los diferentes mecanismos endocrinos hormonales, como la hormona tiroidea, las adrenales, ya sus diferentes capas, esto que deberían, ¿cierto?, saberlo. Aquí se muestra la síntesis de algunas de las glándulas adrenales y ya les dije, tiene como base, ¿cierto?, el colesterol, y ahí tenemos las diferentes hormonas, por eso tienen estructuras más o menos semejantes, y por eso que hay cierta acción cruzada. Por ejemplo, ahí tenemos la aldosterona y el cortisol. Esta es la base del colesterol. La aldosterona directa en regular el sodio, potasio y, ¿no es cierto?, el agua, en forma, ¿no es cierto?, indirecta, por tanto el equilibrio hidrosalino. El cortisol tiene efectos más metabólicos sobre los carbohidratos, pero también tiene cierta acción sobre la retención de sales y agua, menos intensa que la aldosterona. Pero cuando hay nivel elevado de cortisol, tiende a provocarse efectos retenedores también de sales y de líquidos. Resulta de que el cortisol es un potente antiinflamatorio central, y el ser humano fue capaz de sintetizar cortisoles artificiales. Tienen una amplia gama, o sea, corticoides, corticoides artificiales, tienen una amplia gama de corticoides. Y por eso el tratamiento con corticoides excesivo provoca la retención de líquido, producto de que tiene cierto efecto como la aldosterona, retener sodio y agua. ¿Ya? Tienen una acción y ahí tienen la acción específica que tienen los corticoides. Ahí tienen una dinámica. Ahí tienen la regulación del ciclo sexual, en el caso de la hembra, lo que ocurre en el ovario, ¿cierto? Ordinariamente eso lo tienen que, en reproducción, tienen que verlo muy bien. Hay, ¿no es cierto?, en conjunto con los cambios histológicos que van ocurriendo con el folículo, hay cambio hormonal, ¿no es cierto?, a nivel sanguíneo. Recordad, ¿no es cierto?, que para que produzca esto, la ovulación, tiene que haber una acción proovulatoria de LH. La LH es la hormona ovulatoria, por excelencia. Bueno, ahí tenemos diferentes tipos de ciclos de las hembras y solo en el curso de reproducción.
El frotis vaginal, que es un examen que nos realizamos, ¿cierto?, cuando vimos la parte canina, que es un examen específico para poder determinar cambios celulares que se asocian a los cambios vaginales por los cambios hormonales del ciclo sexual, con los cambios hormonales que hay en la preñez y la lactancia. Ahí se muestra la interrelación de estas dos hormonas con la tiroxitocina, ¿cierto?, que se van provocando, ¿cierto?, las estimulaciones durante el proceso de lactancia. En el caso de la vaca lechera, acuérdense que lo hace en gran medida la pezonera como tal. Diferencia en cuanto a constitución de la leche en diferentes especies. Esto es interesante. Cuando le llega un perro chico, cuando encuentra un perro chico en la calle, ¿qué es lo primero que le dan cuando llega a la casa? Leche. Ya. ¿Leche de cuál? La que tiene en la casa. Eso es malo. Y eso normalmente provoca que el perro a los pocos momentos, o sea, al día o al día siguiente, haga fecas blandas o diarrea. ¿Y por qué? Bien. Compare el nivel de lactosa de la hembra canina, o sea, aporte de lactosa de la leche de la hembra canina, comparado con la de la vaca. El nivel de lactosa es mucho mayor que la vaca. Esto implica que hay, ¿no es cierto?, un mayor aporte de lactosa por parte de la leche bovina, que es semejante a la que consumimos. Pero resulta de que el perro, por lo tanto, tiene deficiencia de lactasa. Y por lo tanto tiene una mala digestión de la lactosa. Y la lactosa, al no digerirse, lo digieren bacterias intestinales, que son lactasa positiva. Y eso provoca una fermentación. Y eso provoca la indigestión producto de la leche, que en algunos casos puede ser bastante severo. Entonces, si le llega un perrito a la casa, si le dan leche de vaca, primero dilúyanla con agua. Primero que tiene que ser diluirla con agua. Normalmente un tercio, o sea, 2/3 de leche por 1/3 de agua, más. Diluyan un poquito. O si no, si tienen suerte, si en su casa toman leche con lactosa, sin lactosa, ahí podrían darse leche de forma directa y bajaría la posibilidad. Pero típico ocurre que le dan leche y después se andan quejando con que el perro anda haciendo diarrea, producto de intolerancia a la lactosa. Bueno, esto muestra, por otro lado, que en el macho existe, ¿no es cierto?, la acción de estas gonadotrofinas que tienen denominación, ya dije, feminista. Así que no veamos que todo es machista en el mundo, ¿no es cierto?, y en el mundo científico. Esta es una denominación feminista, pero resulta que tienen efectos sobre la gonada del macho, estimulando la gametogénesis y estimulando la acción de liberación de testosterona. Claro que esto no tiene una actividad tan claramente cíclica como la hembra, a pesar de que igual dicen que algunos machos que son reversibles. Lo que sí está siendo influenciado por la hembra. Es decir, si un macho está, por ejemplo, en la etapa de gestación reproductiva, esta actividad es mucho más intensa. Cuando está fuera de actividad reproductiva, esta actividad es más intensa. Y esto en unos casos se manifiesta externamente. Por ejemplo, con agresividad, y esto hace las luchas, ¿no es cierto?, las peleas, y con un cambio morfológico, ¿no es cierto?, bastante impresionante en la naturaleza. Por ejemplo, estas astas que le salen a estos ciervos impresionantes, digamos. Y esto lleva a su vez a una interrelación con la actividad nerviosa, al proceso instintivo de agresividad, como le dije, o de reproducción. Y eso me ha llevado, por ejemplo, enfocado a nuestra área específica menor, a ver situaciones con respecto a la reproducción en forma bastante, ¿cierto?, impresionante. Por ejemplo, una vez me tocó ir a salvar un perro que iba a atrapar una reja. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pasó la cabeza, pasó el cuerpo, pero resulta que hasta aquí no me llegó. Producto de estas rejas que eran un poquito flexibles, por lo tanto la cabeza pasó con fuerza, pum, 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 y hasta ahí no me llegó, no pudo pasar, y ahí quedó atrapado. Y hubo que sacarlo porque ese perro quería entrar para reproducir una perra que estaba en celo. Me tocó una vez ver un hoyo pero impresionante, hecho por un perro para tratar de cruzar una perra. Mejor que los hoyos que hacen en las casas. Y esto fue lo más incluso más, digamos, impactante. Me tocó ver un perro empalado. ¿Sabe lo que es ser empalado? Colgado, pero con un anticucho.
perro que se pegó un salto, una reja que tenía y quedó atrapado aquí. Aquí le quedó y aquí quedó atrapado.